Bienvenidas y bienvenidos. De parte del Ministerio de Hacienda, es un gusto compartir con ustedes la charla Ética aplicada a los impuestos como ciudadano activo. Agradecemos al colegio el espacio, estos espacios de apertura que nos permiten llevar a los colegiados la información importante y de trascendencia tributaria. Los colegios profesionales, junto con el Ministerio de Hacienda, identificaron una carencia en la formación de los profesionales a la hora de salir a desempeñar su trabajo de manera liberal. Eh, Llevan la expertise de su carrera profesional, de lo que aprendieron en la universidad, de toda la preparación, pero había una carencia en la parte tributaria, o sea, a la hora de llegar a abrir mi negocio, a ejercer mi profesión, ¿qué tengo que hacer? Y un aspecto muy importante en cuanto a la ética es que debemos conocer que todos debemos aportar al país. O sea, cuando salimos con nuestro título debajo del brazo como profesionales a ejercer nuestra profesión que nos va a deparar el sustento, debemos considerar que parte de esa actividad, de lo que obtengamos con esa actividad, debemos retribuirle al Estado toda la plataforma social, económica que nos brindó, que nos permitió estudiar desde el preescolar, la escuela, el colegio, la universidad, y ahora nos brinda o nos va a brindar un espacio económico, financiero y demás para ejercer nuestra actividad y obtener y desarrollar y obtener nuestros ingresos. Entonces, la Constitución Política en su artículo 18 dice que todos los costarricenses debemos defender a la patria y contribuir con los gastos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestro papel de ciudadano, cuando pagamos el impuesto del IVA a la hora de comprar un bien o que cancelamos un servicio, ahí estamos aportando. Como empresarios, cuando ponemos nuestro negocio, también estamos aportando cuando pagamos los impuestos. Y como profesionales independientes, pues ahí también debemos colaborar. Y como asalariados, pues este monto de impuesto nos lo retiene el patrón. Vamos a ver entonces cuáles son algunos deberes materiales y formales que tenemos ya cuando iniciamos nuestra vida como contribuyente. Hay deberes formales que tienen que ver únicamente con la mera, como la palabra lo dice, con la mera formalización de nuestra actividad, o sea, mantener, inscribirnos, que si nos inscribimos y nos cambiamos de dirección, cambiamos el número de teléfono, el domicilio fiscal, toda esta información debe mantenerse actualizada. Si ya nos contrataron, por ejemplo, de manera asalariada a tiempo completo y ya no vamos a desarrollar en forma independiente nuestra actividad, pues debemos desinscribirnos. Todo esto es una actualización de datos constantes. Mantenemos una comunicación con la administración tributaria de manera constante, porque la administración, si no hacemos esto mediante los formularios respectivos, no va a saber qué es lo que está pasando a lo largo de nuestra vida como obligado tributario u obligada tributaria. Entonces, un aspecto importante es llevar los registros contables al día dentro de esta formalización, emitir comprobantes autorizados, que son los comprobantes digitales, y facturas electrónicas, como las conocemos, y presentar las declaraciones de impuestos. Aquí hay un aspecto importante que considerar. La obligatoriedad o el deber formal de presentar las declaraciones es independiente de si debo o no pagar impuestos. Puede ser que tuviera el negocio cerrado por las cuestiones de pandemia que hemos vivido, pero eso es independiente de que yo tenga la obligación de presentar la declaración e igualmente las declaraciones informativas. En cuanto a los deberes materiales, está el pago de impuestos, o sea, es el mero pago de los tributos cuando se genere la obligación, y está también el pago de los accesorios, que esto es lo que no queremos en un futuro, que es el pago de intereses y mora, ¿verdad? Cuando presentamos tarde o no presentamos las declaraciones. ¿Cuáles son algunas fechas importantes que debemos considerar y que debemos tenerlas ahí a mano para evitarnos inconvenientes? Bueno, la fecha de la inscripción son 10 días hábiles posteriores al inicio de la actividad. O sea, cuando vamos a llenar el formulario de inscripción en el portal de ATV, se nos va a habilitar la fecha de hoy
y 10 días atrás, no 10 días a futuro. Entonces, eso es un colchón como para decir, bueno, hoy arranqué la actividad y tengo los siguientes 10 días para presentar la declaración de inscripción sin recargos, o sea, sin sanciones. En cuanto a renta, tenemos 2 meses y 15 días naturales una vez concluido el periodo fiscal. Ahorita recién terminamos el periodo fiscal 2021, que fue el 15 de marzo. Entonces, el periodo fiscal concluyó el 31 de diciembre, es el año natural. Se tiene enero, todo febrero y los 15 días naturales del mes de marzo para presentar y pagar la declaración de renta. Y en cuanto al IVA, la periodicidad del IVA es mensual. Entonces se tienen los 15 días naturales de concluido el periodo fiscal para presentar y pagar la declaración. Eso es en un mismo tiempo. Esto es para el régimen general, que es el que cubre el desarrollo del ejercicio liberal de la profesión. ATV es el portal en el cual se hacen todos los trámites tributarios. Un 99.9 de los trámites tributarios se hacen en este portal. Y este portal lo podemos ubicar en el portal institucional del Ministerio de Hacienda, que es www.hacienda.go.cr. También lo pueden ubicar, visualizar al lado izquierdo de la pantalla, en la parte inferior, en los servicios más utilizados. Aquí está, ahí pueden ver la dirección, www.hacienda.go.cr. Este es el icono de la ATV. Cuando se vayan a inscribir por primera vez, bueno, esta ventana es la de ingreso al portal. Por primera vez y las siguientes veces, todas las veces que vayan a ingresar, se les va a abrir esta pantalla. Pero cuando es por primera vez, deben tener a mano el documento de identificación, sea persona nacional o sea extranjero, porque el sistema va a validar con la fecha de vencimiento de dicho documento. Entonces, necesitan ese documento, necesitan un correo electrónico y necesitan un número de celular. Esos son los validadores que ATV les va a solicitar. Y ahí registran una contraseña, como cuando nos registramos en cualquier página bancaria o en cualquier portal. Importante aquí, cuando ya se registran y tienen su usuario, recuerden con cuál correo lo registraron, porque si en algún momento esa contraseña se les olvida, con eso ahí, a ese correo que ustedes registraron, se va a recuperar la contraseña. Y una vez que ingresan al portal de ATV, les va a generar una tabla inteligente virtual, que es como una tabla dinámica de alfanumérica que cada vez que van a ingresar al portal, pues les va a pedir 3 de esos datos alfanuméricos que tiene esa TIF, tabla inteligente virtual. Esa tabla, guárdenla, la pueden sacar una foto, la pueden guardar en el escritorio, donde ustedes la tengan a mano, porque cada vez que ingresen a ATV la van a necesitar. Los datos de contraseña, los datos de registro, esa información es personal. Si ustedes le van a dar esa información a un contador, no es conveniente. Mejor autorícenlo, lo pueden autorizar para que les hagan las gestiones contables a nivel de tributación, que es lo que se usa. Cuando se ingresa al portal, esta es la ventana que se les despliega. Aquí en Registro Único Tributario es donde se debe realizar la inscripción, lo que es declaraciones de Registro Único Tributario. Aquí pueden reponer la constancia. Una vez que se registran, el sistema le emite una constancia. Si por alguna razón la pierden, se le deteriora, porque esto debe estar en su negocio, en su oficina, en su consultorio, en estos lugares debe exhibirse esa constancia de inscripción. Esa pantalla, ese buzón electrónico, es el buzón o el mantenimiento que debe tenerse la comunicación con la administración tributaria. Si realizaron un cambio de contraseña, la administración tributaria les va a enviar el aviso al buzón. Cuando hay pagos parciales listos para presentar y pagar, pues ahí les va a salir la información. Entonces, ahí es una información constante que tiene la administración tributaria con el obligado tributario. En cuanto a lo que es la factura electrónica, si nos devolvemos acá un instante, aquí donde dice comprobantes electrónicos, aquí es donde se realizan o se emiten los comprobantes
cuando se utiliza el facturador de Hacienda, el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda. Si cuando se inscriben por acá, ustedes deciden otro facturador, comprar una solución a la medida o alquilar uno en el mercado, entonces ya ahí no tendrían que usar esta pestaña para comprobantes electrónicos, pero si utilizan el de Hacienda, facturan a través de esta pestañita que dice comprobantes electrónicos. Y toda la información referente a comprobantes electrónicos la encuentran en el portal, en el subsitio de servicios tributarios que hay en el portal del Ministerio de Hacienda y Servicios Tributarios, en gestiones más frecuentes y en comprobantes de sus transacciones económicas. La factura electrónica es para todo tipo de venta de bien o prestación de servicio, es lo que está autorizado por la Administración Tributaria. Es un documento en formato XML y eso es lo que respalda la venta o la adquisición del bien y la prestación de un servicio. Debe ser generado y transmitido en este formato y la lectura, para facilitar su lectura, se emite el PDF, que es este documento que ustedes ven acá y que es el que nos llega siempre a nuestra cuenta de correo cuando contratamos un servicio o nos venden un bien. Importante, debemos dar el nombre completo, el número de cédula, el correo, porque esa información la utiliza el sistema para validar la información, para validar la factura, si no, no puede emitirse la factura. Vamos a entrar aquí al impuesto sobre las utilidades, ingresos y utilidades, que conocemos más comúnmente como el impuesto sobre la renta. Junto con el IVA, es los impuestos más usuales, o sea, que casi todos los contribuyentes que desarrollan una actividad lucrativa en el país deben pagar y están obligados a estar inscritos en ellos, junto con el IVA. ¿Quiénes están obligados a declarar este impuesto a las utilidades? Bueno, están las personas jurídicas y también las instituciones estatales. Estos son aquellas que desarrollan actividades lucrativas como el INSS, el ICE, este tipo de instituciones son obligadas a declarar el impuesto a las utilidades o el impuesto sobre la renta. En cuanto a las personas físicas, pues ya dijimos que son nacionales o extranjeras que desarrollen una actividad lucrativa en el país. ¿Qué es la renta bruta? Vamos a desgranar aquí la ecuación que compone la renta neta, que es para todos los efectos el monto sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Entonces, los ingresos gravables son la primera ecuación de esta fórmula o el primer componente de esta fórmula. Y los ingresos gravables son todos aquellos ingresos percibidos por el obligado tributario por la actividad que realiza y dentro del periodo fiscal. El periodo fiscal es el año natural. Aquí nos estamos adelantando un poquito, pero para que vayan llevando sus conceptos que vemos acá. A esos ingresos gravables le restamos los gastos deducibles. Ya vamos a ver ahorita qué son gastos deducibles y obtenemos la renta neta. Todo esto es para efectos didácticos. ¿Por qué? Porque esta información se anexa a la declaración de renta que está en ATV y la declaración hace el cálculo del respectivo impuesto. ¿Qué son gastos deducibles? Bueno, la fórmula o la máxima para saber que un gasto es deducible o no es si es necesario para generar el ingreso gravable. O sea, si yo incurro un gasto que no es necesario para obtener o para el desarrollo de mi actividad, entonces no es deducible. Además, deben estar amparados a comprobantes electrónicos y generarse en el periodo respectivo, ¿verdad? En el periodo del impuesto. Entonces, ahí tenemos una lista, que esta lista no es taxativa. Esta lista la tiene el artículo 8 de la ley de renta, que es la 7092, que es una lista de varios gastos que son deducibles en diferentes actividades. Pero si un obligado tributario dice, mira, yo aquí tengo un gasto que no está en esa lista, no importa. Si es necesario para generar el ingreso y si está respaldado en respectivo comprobante, lo puede deducir. Entonces, ¿cuáles son algunas de
de los puntos que nos marca este artículo, bueno, todos los costos de los bienes y servicios en que yo incurro para ofrecer mi actividad, la venta de mi negocio, el servicio que presto, si pago sueldos de empleados, de secretarias, de asistentes, eso es deducible, las cargas patronales, las depreciaciones, patentes, si tengo una oficina abierta o un negocio abierto, lo que son las primas de seguro. Ahí ven algunos aspectos con asterisco. En el caso de las donaciones, estas no pueden superar el 10% de la renta neta. Es una limitante que pone la ley. Y en los intereses y gastos financieros, estos son aquellos en que incurrimos para generar capital de trabajo, para compra de equipo y demás. Estos gastos son el tope es un 20% de las utilidades antes de impuestos, intereses, amortización y depreciación. Estos son los intereses no bancarios, ¿verdad? O sea, que no son del sistema bancario regulado por la SUGEF. Están ahí gastos de organización y publicidad y algunas pérdidas de empresas agrícolas o industriales y, como les digo, todos aquellos gastos que pueda tener un obligado y que requiere incurrir en ellos para generar su actividad. En cuanto a los gastos no deducibles, entonces, en sentido contrario, son todos aquellos gastos en que el obligado tributario incurre y que no están relacionados con la actividad lucrativa que se ejerce. Entonces, ahí están todos los gastos de manutención, que los gastos de educación de los chicos, que la vestimenta, que en este caso, si hay por ahí una actividad que se ejerce, que se necesita una vestimenta especial por el tipo de actividad, pues puede ser deducible, ¿verdad? Pero la vestimenta de uso diario no. Está el combustible para asuntos personales del vehículo, todo lo que sus gastos de depreciación, de repuestos. Esto, si yo el vehículo lo utilizo para desarrollar la actividad lucrativa y para mis asuntos personales, entonces puedo asignarme una proporción de ese gasto. Y en cuanto al salario de la empleada doméstica, esto es en el caso de que si yo tengo, ese no es deducible, ¿verdad? Pero si la empleada doméstica realiza las funciones de limpieza en la oficina que tengo dentro de mi misma casa de habitación, pues se puede prorratear ese gasto también. Vamos a hablar un poquito del periodo fiscal. El periodo fiscal se compone de 12 meses y va del 1 de enero al 31 de diciembre. Como les digo, a los 2 meses y 15 días del cierre del periodo se debe presentar la declaración y pagar el impuesto. Esto sería al 15 de marzo mediante el formulario D101 que está en ATV. Y la administración podrá fijar periodos fiscales diferentes a cuando así lo amerite y lo solicite el obligado. Esto se da mucho para empresas de carácter agrícola, ¿verdad? Por los periodos de cosecha y demás. En cuanto a los pagos parciales, son adelantos del impuesto sobre la renta. O sea, que se hacen en junio, septiembre y diciembre. La regla general es que el primer pago es a los 6 meses, el segundo a los 9 y el tercero a los 12. Por eso caen en esas fechas. Si fuera un periodo fiscal diferente, entonces ahí se contaría esa regla general para definir cuándo son los pagos parciales. Importante aquí es que son obligatorios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no los hago, me van a generar intereses. El pago de intereses. Entonces, si al final Maribel, por ejemplo, debe pagar 100 colones de impuestos sobre la renta y en el año, en junio, septiembre y diciembre pagó 25, 25 y 25 colones, entonces solo le quedaría pagar 25, ¿verdad? Porque ya hizo adelantos por 75. Pero si no los hizo, entonces debe considerar que ya no van a ser 100 colones, sino van a ser 110 o 120, dependiendo de los intereses que se generen. Si no lo paga, entonces esa diferencia va a quedar ahí como una deuda en el sistema. ¿Cómo se obtienen esos pagos parciales? Es un 25% del impuesto bruto de los últimos 3 periodos. O sea, para determinar los pagos parciales del 2022, se tomó el impuesto determinado del 2021, 2019 y 2018. Se hizo un promedio
y el que es mayor entre ese promedio y el último pago, o sea, el del 2021, ese es el que se le aplica el 25% para sacar el monto de cada pago parcial. Cada pago parcial es igual. En junio, en septiembre y diciembre es el mismo monto. Aquí tenemos las tarifas para las personas jurídicas. Aquí les voy a aclarar un aspecto. Si yo decido desarrollar mi actividad como persona jurídica, me cubre una tabla para persona jurídica. Si lo decido hacer como persona física, o sea, en forma independiente, con mi cédula de persona física, entonces me cubre otra tabla. Entonces, y estas tablas se publican en diciembre de cada año, varían en diciembre de cada año. Y en el caso de las sociedades, o sea, las personas jurídicas, no hay un mínimo exento. Y siempre se va a aplicar las tasas o estas tarifas que vienen aquí del 5, del 10, del 15, del 20 a la renta neta determinada. ¿Para qué nos sirve este rubro de... Se me perdió el mouse, un segundito. Acá, este rubro de los ingresos brutos. Cuando los ingresos brutos superen en este año los 112 millones 70 mil colones, entonces a la renta neta se le va a aplicar de una vez el 30%. O sea, no va a haber esta escala progresiva de tarifas, que así se llama, para calcular el impuesto, sino que de una vez a esa renta neta que se define, recuerdan, ingresos menos gastos nos da la renta neta, se le aplica el 30% de tarifa. Esto para las personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, aquí sí hay un mínimo exento, es un beneficio que da la ley, y para este año está o se estableció en 3.836.000. Ese es el monto no sujeto. ¿Qué quiere decir? Que rentas netas inferiores a ese monto no tienen que pagar impuesto. Pero ojo, sí debe presentarse siempre la declaración. Y también lo que son personas físicas y asalariados pueden deducirse lo que llamamos créditos fiscales por el cónyuge y los hijos. Estas tarifas igualmente del 10, del 15, del 20 y del 25 se vienen a aplicar sobre la renta neta definida en el periodo. Vamos a ver un ejemplo acá para que les quede un poquito más claro este concepto. Esto para una persona física, en este caso es un médico, que en el periodo fiscal, o sea, de enero a diciembre, tuvo ingresos por 100 millones y gastos por 50. Haciendo la ecuación, la renta neta será de 50 millones. Las tarifas del impuesto entonces se van a aplicar a la renta neta sobre cada tramo. ¿Por qué? Porque es una escala progresiva de tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor ingreso, más paga o más tarifa. Entonces, ¿qué se hace acá? Que al tramo superior, por así decirlo, bueno, tenemos el mínimo exento, ¿verdad? Esto no tiene que pagar impuesto. El siguiente tramo es que al tramo más alto, de 5.729.000, se le restan los 3.836.000. Eso nos va a dar una diferencia de 1.893.000 y a eso le aplicamos la tarifa de este tramo, que es el 10, y corresponde a un monto de un impuestito, como le llamamos nosotros, de 189.300 colones. Por acá, el otro tramo aplica la misma mecánica y hasta llegar al final. O sea, al monto más alto le resto el monto anterior y a esa diferencia, que son 3.826.000, le voy a aplicar el 15% de impuesto. Eso nos va a dar 573.900. Y así, como son 50 millones, esto nos va a caer hasta el último tramo, al del 25%. Entonces, a 50 millones le restamos 19.150.000 y eso nos va a dar una diferencia de 30.859.000. Perdón, 30.850.000. Y a esa diferencia le aplicamos un 25%, dándonos un impuesto de 7.712.500. Todos esos impuestitos los sumamos y nos va a dar
un monto de 10.394.700. Esto es muy diferente a que se tome los 50 millones y le apliquemos el 25% de una vez, porque eso daría un monto mucho más alto. Entonces, ¿de qué trata la ley? De hacer una escala progresiva de tarifas que ayuden al contribuyente a que a menores ingresos la tarifa es más baja, a mayores ingresos va subiendo el porcentaje de la tarifa de impuesto. Entonces, esto es lo que tendría que pagar este contribuyente por una renta neta de 50 millones al final del año. Ahora vamos a ver lo que es el impuesto al salario. El impuesto al salario, como dije en un inicio, lo retiene el patrono. Y aquí también la periodicidad de este impuesto es mensual y en este caso es sobre el exceso igual y va de una tarifa del 10 al 25%. La mecánica es la misma que la anterior, nada más que la periodicidad del impuesto es mensual. Aquí, en relación a los créditos fiscales, tenemos que para cada hijo hay un monto anual de 19.320 colones como deducción. Y si lo hace el patrono, pues 1.610, que es el monto mensual. Esto es para cada hijo que es menor de 18 años o menor de 25 que todavía esté estudiando. O si tiene alguna condición especial que le impida obtener su propio sustento. Para el caso del cónyuge, tenemos que el monto es 29.160 y 2.430 el equivalente mensual. Aquí tenemos un ejemplo de una retención del impuesto al salario para un asalariado que gane 1.300.000 colones mensuales. Tenemos que el monto no sujeto para este año 2022 es 863.000. Entonces, hacemos la mecánica que vimos anteriormente. Entonces, al tramo más alto, 1.267.000, le quitamos 863.000 y eso nos da un monto de 404.000 colones y se le aplica la tarifa del impuesto del 10%, dándonos un monto de 40.400. El segundo tracto, que aquí ya vemos, devolvémonos un poquito aquí, vemos que el monto caería aquí, en el monto del 15, pero no se llega hasta aquí, hasta el final. Entonces, los 1.300.000 cae como por acá. Entonces, al 1.300.000 venimos y le quitamos el tracto de abajo, que es 1.267.000, y eso nos da un monto de 33.000 por el 15%, que es la tarifa de impuesto en ese tracto, y el monto de impuesto es de 4.950. Sumamos los dos montos, 40.400 y 4.950, y eso nos va a dar un total de impuesto al salario para X mes de 45.350. Eso es lo que el patrono le va a retener a ese empleado, a ese colaborador, y lo va a enterar al fisco mediante el formulario D103, que es la declaración de retenciones. Y esta se presenta mensualmente. En el caso de una persona que sea, aquí esto es muy importante y es una consulta general de los profesionales, que desarrolle su actividad en forma independiente, o sea, que tenga su oficina, su consultorio, su actividad, su negocio en forma independiente y a la vez es asalariado en alguna institución. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Para que el sistema haga el cálculo correcto del impuesto, en ATV, la declaración de 101 se calcula en forma correcta. Entonces ya vimos que debemos alimentarla con los ingresos y los gastos para que nos definan la renta neta. Y además, si somos asalariados, entonces debemos tomar el monto del salario mensual multiplicado por los meses que trabajamos en el año. Aquí en el ejemplo tenemos 400.000 que percibió por 7 meses, nos va a dar 2.800.000 y ese monto debe anotarse en la casilla 46 bis del formulario de 101.
para que el sistema haga el cálculo correcto del impuesto y no salgan diferencias al final del periodo, que luego vaya a ser notificado un obligado tributario por esta situación. Entonces, ¿qué se debe incluir? El monto no sujeto. Si el monto no sujeto supera los 863,000, era, ¿verdad? Del salario, devolvámonos un poquito. 863,000, entonces aquí el tope, por ejemplo, si el salario fuera de 1,000,000, el tope va a ser de 863,000 por los meses trabajados. Si el salario es inferior a 863,000, pues es el monto del salario que se haya percibido. Pero así es como se maneja esta casilla 46 bis para que el sistema no arroje diferencias. Vamos aquí, llegamos a lo que es el impuesto sobre el valor agregado, que es el otro rubro o el otro impuesto sobre lo que la mayoría de obligados tributarios están obligados, valga la redundancia, a declarar y presentar en cada periodo fiscal. La periodicidad del IVA vimos que es mensual, o sea que en el año deben presentarse en el sistema general 12 declaraciones. Hay una tarifa del 13%, que es la que se aplica a la generalidad de bienes y servicios, y hay tarifas reducidas del 4, del 2 y del 1 para situaciones claramente establecidas en la ley. Vamos a ver cuáles son esas tarifas reducidas. Entonces, en cuanto al 4%, son los servicios de salud privados y los servicios de salud veterinaria. Aquí se incluyeron esta mediante una nueva normativa. Entonces, lo que es salud humana y salud veterinaria, que presten los especialistas en estas actividades, es un 4%. Y en cuanto a los boletos de pasajes aéreos, el monto es un 4% sobre el 10% del costo del boleto. Si el boleto es nacional, pues es un 4% sobre el total del boleto. Esos servicios turísticos no es una tarifa reducida, es una tarifa especial que ahorita en este año está con el 4%. En cuanto al 2%, quedaron ahí incluidos los medicamentos, las primas por concepto de seguros personales y los servicios de educación privada. Aquí, en el caso de un profesional que además de preste sus servicios como docente, entonces tendría tarifa del 13 y tarifa del 2, o tarifa del 4, si es un profesional del sector salud, por ejemplo, y tarifa del 2 y además da lecciones. Y tarifa del 1% para lo que es canasta básica, maquinaria, servicios e insumos, todos relacionados con la producción de esa canasta básica, y productos veterinarios, además de insumos agropecuarios y de pesca no deportiva. Aquí hay un aviso importante que se dio desde su origen en julio del 2019, que en cuanto a los servicios de salud privados, humana y ahora veterinario, si se paga con tarjeta de débito o crédito, el monto del 4% del IVA se devuelve automáticamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que para el consumidor final, que es el que al final paga el IVA, o sea, es sobre quien recae el impuesto del valor agregado, no tendría que pagar ese IVA. ¿Qué se estableció aquí? Que si no, un negocio, un obligado tributario no acepta este medio de pago, se hace acreedor a una sanción de un salario base por no aceptar. Si la persona, el cliente que visita, requiere los servicios de ese profesional y no le acepta la tarjeta, puede denunciar, y el obligado tributario se puede hacer acreedor a una sanción. Esta es un comprobante de servicios de salud que sirve de manera general para todos los usuarios o las personas que paguen estos servicios, en que hay un servicio de salud de 45,000 colones. El IVA por este servicio es de 1,800. Y si se paga con tarjeta, entonces ese 4% de una vez se reintegra, pero para la trazabilidad de la operación, ese 1,800 colones se anota acá, y el IVA devuelto de los 1,800 colones se vuelve a anotar acá, y entonces el usuario del servicio únicamente tendría que pagar 45,000 colones. ¿Qué quiere decir esto?
¿Que está exento el servicio? No, el servicio tiene un 4% de IVA, pero al pagar con tarjeta, ese 4% se le devuelve automáticamente a nivel de factura. Esta es la operación, pero para el usuario es transparente, paga sin pagar ese IVA. Aquí vemos un poquito la declaración 104, que es la declaración del IVA, que es el formulario más grande que tiene el ATV hasta la fecha. Igual ingresando a ATV mediante la dirección de la página de Hacienda, el icono ATV, la pestaña declaraciones que vimos anteriormente, seleccionamos el periodo y llenar formulario y nos va a cargar nuestros datos porque ya estamos inscritos. Entonces la información del contribuyente se carga acá. Esta rectificativa es cuando voy a corregir una declaración anterior, si no, no la marcamos. Aquí de una actividad de un profesional en servicios y seguimos llenando la declaración. Aquí es importante que se llene cada uno de estos aspectos. Si son ventas al 13, que es lo que nos ocupa acá, entonces tenemos venta de servicios al 13, por ejemplo, servicios contables, servicios informáticos, servicios, si son servicios médicos o del sector salud, entonces ya tenemos que venir y marcar aquí el 4, ¿sí? Y si damos lecciones por ahí, marcamos sí el 2%, si estamos involucrados en la docencia. Entonces ahí vamos viendo, dependiendo de cuál tasa cubre nuestra actividad, eso es lo que debemos llenar acá. Y llenamos el monto de los servicios que prestamos en el mes. Recuerden que la periodicidad es mensual y nos venimos acá a la otra parte que son los créditos, o sea, el tipo de ventas que tenemos y luego nos vamos acá a la liquidación del impuesto propiamente. Entonces aquí tenemos de aquellas 750,000, ¿cuál fue el impuesto que cobramos? El 13% que cobramos. Este total de créditos es el impuesto o el crédito que tuvimos al realizar compras y entonces liquidamos el impuesto al final. Le damos validar para que el sistema revise toda la declaración. Si todo está bien, entonces nos habilita la pestaña de presentación o la tecla de presentar y presentamos. Estas casillas amarillas son de autollenado. Entonces ahí ya podemos llenar la declaración. En cuanto a los obligados tributarios, también deben presentar, recuerdan, en los deberes formales, declaraciones informativas. La de 151 y de 152 son las más usuales. La fecha de vencimiento es el 28 de febrero de cada año. La gente tiende a creer o se ha oído por ahí que ya no hay que presentar las informativas. Las informativas todavía están vigentes. Lo que dice la norma es que si todas las operaciones, básicamente en el caso de la de 151, están respaldadas por comprobantes electrónicos, o sea, las compras y ventas de bienes o servicios, entonces no se debe presentar esta declaración. Pero si hay una única factura que no tenga una única operación que no tenga este respaldo de factura electrónica, entonces ya se debe presentar la informativa de 151. Caemos aquí a una parte no tan agradable, pero no menos importante, que son las infracciones por incumplimiento de los deberes formales, que si bien no implican pagar un impuesto, si no se cumplen en tiempo y en forma, entonces pueden acarrearse una sanción, que eso es lo que con esta charla queremos evitar para los profesionales, los nuevos profesionales que salen a ejercer su labor. Está en cuanto a la declaración de omisión, recuerda que es cuando vamos a arrancar, en cuanto a la declaración de inscripción, perdón, que es la que presentamos cuando vamos a iniciar actividad y también cuando se modifica alguna de las ítems de esta declaración o cuando ya nos desinscribimos. Si no lo hacemos en los plazos establecidos, se tiene medio salario base de sanción. ¿Y cuánto es el salario base? El salario base es 462,200 para el año 2022. Entonces, medio salario base son 231,100. ¿Qué pasa si después de 7 meses, 8 meses, 9 meses me vine a enterar de que tenía que inscribirme y no lo hice? Pues tengo el tope de 3 salarios bases de sanción. O sea,
1.386.600 de sanción. ¿Qué es la buena noticia acá? Que si pago de forma voluntaria y espontánea esa sanción, o sea, me percaté, voy y me inscribo y de una vez cancelo la sanción, se me reduce en un 80% esa sanción. Entonces, solo tendría que pagar un 20% de ese monto. En cuanto a la omisión de la presentación de declaraciones, es medio salario base por declaración, o sea, 231.100. Entonces, si por ejemplo del IVA omitimos 8 declaraciones, pues son 231.100 por cada una. Entonces, es mucho dinero. Buena noticia también que este también cubre el 80% de deducción de la sanción si se paga la misma en forma voluntaria y espontánea. O sea, voy y presento las IVAs, pago el impuesto que tenía que pagar, si tenía que pagar impuesto y cancelo de una vez la sanción, tengo un 80% de deducción en la misma. La morosidad es por el impuesto dejado de pagar. Entonces es 1% por mes o fracción de mes hasta un máximo del 20%. Que si a los 2 años pude pagar la renta del 2018 o 2019, entonces tengo un 20% sobre los 100 colones que habíamos hablado que Maribel tenía que pagar. O sea, esos 100 colones que no pagó de renta en su momento, viene y tiene un 20%. Esos 100 colones son simbólicos, ¿verdad? Digamos que son 100,000 o 1,000,000, tiene ese 20% de sanción sobre ese monto dejado de pagar. O sea, el millón o los 100,000 más el 20%. Eso solo demora, porque por ahí tiene la sanción por omisión en la presentación tardía y por ahí tiene también los intereses. Entonces, vea que son muchos recargos que nos caen por no pagar en tiempo. La resistencia a las actuaciones administrativas de control, esto es cuando ya se tiene un proceso abierto, una investigación, una fiscalización, una determinación. Y entonces todos esos rubros que vienen ahí es cuando ya nos van notificando. O sea, en la primera notificación, si no cumplo, entonces se va de 2 salarios bases hasta 3 salarios bases y si al final, o sea, si se llega hasta el final, se puede llegar hasta 100 salarios bases de sanción. Si se va hasta las últimas consecuencias, por así decirlo, de todo el proceso de determinación. La no emisión de comprobantes autorizados, esta es muy importante. Esta es 2 salarios base de sanción, que es casi 1,000,000 de colones. Mala noticia, esto no tiene deducción en esa sanción queda así. Y si además se reitera en la no emisión, o sea, si se llega a ubicar que esa persona reincide en la no emisión de comprobantes, puede caer hasta en el cierre de su negocio. Y la no aceptación de medios alternativos de pago, un salario base que equivale a 462.200, o sea, no aceptar tarjetas de crédito o de débito. Entonces, vean que es muy delicado estos aspectos y recuerden que es porque el IVA lo paga el consumidor final, o sea, sus clientes, sus usuarios que llegan a utilizar sus servicios, ellos son los que pagan el IVA al final. Entonces, por eso es que en cuestiones del IVA es un poco estricta la cuestión de las sanciones, porque es un impuesto que en buena teoría el obligado tributario recauda y debe enterarlo al fisco de una vez. No se debe perder por ahí antes de llegar hasta la administración tributaria. De mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención prestada y espero les sea de mucha utilidad de parte del Ministerio de Hacienda. Se agradece la apertura de los colegios profesionales a esta charla. Muchas gracias.